invitarlos a los que están siguiendo la transmisión a que puedan empezar a compartir este evento para que más personas sigan la actividad. Quienes se vayan conectando más tarde, no se preocupen porque al culminar la sesión queda grabada y puede volver a ser revisada. Así que dicho esto, gracias a todos por seguirnos, gracias por ser una vez más parte de esta tercera edición de la Academy. Le voy a dar la palabra a la expositora central de este evento, la doctora María Teresa Pérez Martín. Bienvenida, Teresa. Los 18 minutos iniciales son tuyos. Adelante con tu exposición. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Fondo Verde por esta oportunidad de hablar y presentar cómo reinventar las ciudades del futuro para un futuro resiliente. Gracias a todos los que me acompañan hoy aquí. Es un placer teneros, compañeros, en este debate tan interesante que espero que sea de interés de todos los que nos escuchan. Yo quisiera que hiciéramos todos un ejercicio de imaginación, imaginásemos cómo sería la ciudad donde nos gustaría vivir en el 2040, en el 2050. Entonces yo, imaginándomelo, pues he pensado que la ciudad en la que me gustaría vivir sería una ciudad que fuera autosuficiente, es decir, una ciudad que gracias a la circularidad de los bienes y servicios no necesitase de nada más, que fuera neutra en emisiones de carbono, resiliente frente a los riesgos ambientales y sociales, y sobre todo una ciudad que fuera ágil a la hora de dar respuesta a las necesidades que tuviera, a las necesidades de todos los ciudadanos. Una ciudad inteligente a la hora de gestionar el conocimiento que tiene la ciudad y sobre todo sus recursos financieros, capaz de aplicar la inteligencia artificial a la hora de buscar soluciones a la vez que retiene y potencia el talento humano. A mí me gustaría vivir en una ciudad donde hubiera espacios de vida seguros, inclusivos, cohesionados, saludables, con mayores oportunidades laborales y de inversión, donde todos los ciudadanos fuéramos co-creadores del entorno urbano a través de procesos transparentes de gobernanza y de alianzas locales, nacionales e internacionales. ¿Y cómo podríamos crear y reinventar esta ciudad? Pues siguiendo una serie de pasos. El primero es pensar que las ciudades deben funcionar como ecosistemas vivos, donde la infraestructura, la naturaleza, la tecnología coexistan de manera equilibrada. Y para eso es clave seguir un enfoque de biomímesis en el diseño urbano, es decir, inspirarse de la naturaleza para mejorar la eficiencia del uso del agua, de la energía y de los materiales. Incluir la infraestructura verde, todos los tejados y paredes verdes, corredores ecológicos, calles multifuncionales con áreas verdes y carriles bicis. Me gustaría vivir también en una ciudad policéntrica, es decir, una ciudad siguiendo un poco el modelo de ciudad de proximidad o el modelo de los 15 minutos, donde todos los servicios esenciales estén cerca, utilizando un urbanismo digitalizado, el uso del Big Data, de la inteligencia artificial y sobre todo de sensores inteligentes para optimizar la movilidad, el consumo energético y la gestión de residuos, donde las zonas periurbanas juegan un papel importante para fomentar la resiliencia de las ciudades, la creación de todos esos cinturones verdes para reducir el efecto de isla de calor y que absorben el CO2, fomentar la agroecología, es decir, fortalecer la seguridad alimentaria de la ciudad, tener el acceso a los alimentos cerca de la ciudad y no depender de nadie. Mejorar la conectividad también con el centro urbano mediante un transporte sostenible. Un ejemplo es el Anillo Verde de Vitoria, aquí en España, que es un sistema de parques urbanos donde se mejora la biodiversidad y se reduce el impacto climático. Para tener
ciudades neutrales a nivel climático, es fundamental llevar a cabo una transición energética, es decir, la electrificación de todos los sistemas operativos de la ciudad, la descarbonización. Y para ello es imprescindible crear redes eléctricas inteligentes, las conocidas como las smart grids, que son capaces de optimizar el consumo en tiempo real de la energía de una ciudad. También, por ejemplo, sería la creación de distritos autosuficientes o los distritos de balance energético positivo. Son aquellos conjuntos de edificios públicos y privados que generan su propia energía y que crean incluso un excedente energético que pueden intercambiar con el resto de la ciudad a través de tecnología como, por ejemplo, la blockchain. La electrificación del transporte público y privado, autobuses eléctricos, el incentivo a la compra de vehículos eléctricos, la expansión de los puntos de recarga, por supuesto también lo que es la eficiencia energética de los edificios, aplicar el estándar del Passive House, la rehabilitación energética y los sensores de optimización del consumo. Por ejemplo, todo lo que son los gemelos digitales en los edificios, que son aquellos que van a permitir monitorizar, rastrear en dónde se necesita la energía en un punto específico del edificio. De tal manera, bueno, pues que lo enfríen cuando es necesario y lo calienten en su debido momento. Una ciudad sostenible es aquella también que puede reducir su huella de carbono y mejorar su movilidad. La movilidad sostenible es aquella que garantiza que un ciudadano vaya de un punto A a un punto B de la manera más sostenible posible, en el menor tiempo posible y al menor coste. Entonces, para ello es necesario crear un sistema de movilidad intermodal, es decir, establecer una movilidad en donde haya una columna vertebral que la integren todos los trenes, los autobuses, todos los medios de transportes de masa y a partir de ahí modular todo el resto de la movilidad de la ciudad con otros sistemas como por ejemplo los vehículos compartidos o las bicicletas, otros medios de transporte y todo ello gestionado a través de una sola plataforma digital. Es fundamental también la electrificación y el uso de combustibles alternativos, no solamente eléctricos, sino también que utilicen el carbono o que utilicen el hidrógeno. Las ciudades están llamadas a crear zonas de bajas emisiones para restringir el acceso a vehículos contaminantes y también a promover todo lo que es la movilidad activa y compartida, por ejemplo, el car sharing, también compartir bicicletas, plataformas de transporte colaborativo. Es fundamental, además, que una ciudad sea resiliente, es decir, que sea capaz de absorber cualquier evento climatológico, meteorológico extremo, sea capaz de recuperarse y sobre todo de prepararse. Entonces las ciudades necesitan prepararse para afrontar cambios climáticos extremos, pero también crisis económicas y conflictos sociales. Y para ello requieren una serie de soluciones. La primera son aquellas basadas en la naturaleza, la infraestructura verde y la infraestructura azul en combinación híbrida con las infraestructuras grises, la restauración de humedales, la creación de ciudades esponja para mejorar la gestión de agua en caso de inundación, un diseño urbano adaptado al clima con materiales resistentes, drenajes sostenibles y barrios autosuficientes, la creación de planes de emergencia y respuesta rápida, sistema de alertas tempranas a nivel digital y la coordinación público-privada para gestionar todas las crisis. Todo ello gracias a una gobernanza colaborativa, es decir, una participación ciudadana en todo lo que es la toma de decisiones. Las ciudades
por supuesto, tienen que afrontar el cambio climático y en la doble cara del cambio climático, tanto la mitigación como la adaptación. Para la mitigación, evidentemente, tienen que llevar a cabo una serie de inventarios de focos de emisiones de CO2 y a través de esos inventarios crear metas de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero. Los bosques urbanos, los tejados verdes pueden también mejorar la calidad del aire y sobre todo reducir el efecto de la isla de calor. Restauración de los ecosistemas costeros para proteger las ciudades frente a las inundaciones y todo lo que son las ciudades esponjas, como he dicho antes, que con un sistema de drenaje sostenible, parques inundables, pueden evitar ciertas catástrofes climáticas. Una ciudad inteligente es aquella que sabe gestionar sus propios recursos y para ello la economía circular permite reducir la dependencia de materias primas, minimizando la gestión de residuos y fortaleciendo la economía local. El ecodiseño y la reutilización de materiales en la construcción y en la industria es fundamental, pero también una gestión eficiente de residuos, la separación en origen, el compostaje urbano y también la promoción de un consumo colaborativo, los mercados de productos de segunda mano, las plataformas de intercambio, el alquiler compartido, todo ello apoyado a un emprendimiento verde mediante incubadoras y la financiación de startups circulares. Tenemos el ejemplo de Kalundborg en Dinamarca, que es un referente en simbiosis industrial, donde las empresas comparten sus recursos para minimizar sus residuos. En todos los polígonos de las ciudades se están creando clústeres de economía circular, en las que las empresas ponen en conocimiento, aglutinan su conocimiento y ponen en común todos los productos, los materiales que van fabricando y cuáles son sus residuos. De tal manera que lo que les sobra a una de las empresas a lo mejor es una materia que le puede ser útil a otra empresa para su proceso productivo. Y qué importante es la introducción de la inteligencia artificial y la digitalización de las ciudades del futuro. Todas las redes eléctricas inteligentes y la inclusión y la implantación de sensores del Internet de las cosas para una gestión eficiente de la energía, del agua a tiempo real. Una movilidad urbana inteligente a través de semáforos con inteligencia artificial, una planificación de rutas en tiempo real, la digitalización de la gestión de residuos mediante la inclusión de sensores en ciertos contenedores, de tal manera que pues se sepa que ciertos contenedores no están al máximo de su capacidad y no sea necesaria la recolección de esos residuos. Y así se evita el transporte del camión que va a ir a recoger los contenedores. Fundamental también implantar todo lo que son plataformas de gobierno digital a través de trámite para facilitar todo lo que son los trámites administrativos y de participación ciudadana. En muchos casos se nos está facilitando la vida, ya no es necesario hacer colas en muchas de las administraciones, en los bancos, sino que gracias al e-government podemos gestionar fácilmente todos nuestros trámites administrativos. Todo eso necesita de una ciberseguridad muy robusta, porque cuanto más implantemos la inteligencia artificial en la ciudad, mayor tiene que ser el sistema de ciberseguridad para evitar cualquier problema. Un ejemplo de esto es Estonia. Estonia ha implantado un sistema de e-government donde prácticamente el 99% de todos los servicios gubernamentales pueden realizarse en línea. Todas estas transformaciones para reinventar las ciudades del futuro necesita un liderazgo transformador, un liderazgo que siga una estrategia, una visión estratégica y de planificación a largo plazo. Para ello hay que incluir el modelo de ciudad sostenible e inclusiva en el ADN de la ciudad.
La ciudad tiene que tener su propio ADN y ahí incluir su visión a largo plazo, evitando todas las decisiones basadas en ciclos políticos cortos. Se trata de aplicar un enfoque holístico en la que bueno, se gestione toda la ciudad de una manera central, una manera holística, no por compartimento, no en silos, sino que tienen que estar entrelazados. El sistema de movilidad tiene que estar entrelazado con el sistema de gestión de energía, etcétera, de economía circular. Hay que integrar la tecnología, la economía circular, la resiliencia climática y la movilidad sostenible. Involucrar también a todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Pongamos, por ejemplo, a la hora de fortalecer todo lo que es la resiliencia de una ciudad para todos los efectos del cambio climático, es importante contar con el conocimiento que tienen las compañías de seguros, porque ellos son los que son capaces de predecir posibles, bueno, pues, posibles impactos, posibles tormentas, inundaciones y demás. Contar también con todo lo que es la observación por satélite, todo el sistema que nos rodea y que nos permite conocer de antemano cualquier tipo de eventualidad en ese sentido. Hay que asegurar también un desarrollo urbano que sea socialmente equitativo, reduciendo las desigualdades y promoviendo la cohesión social. Es primordial evitar no solamente el calentamiento global, sino también el calentamiento social. Para ello hay que fomentar todo lo que es la participación ciudadana. Hay algunas ciudades, por ejemplo, como Barcelona, que tienen una plataforma digital, el Decidim, bueno, pues que permita a los ciudadanos proponer y también votar los propios proyectos urbanos. En Seúl también está e-voting, que, bueno, pues que consiste en votar directamente, el ciudadano vota directamente sobre los proyectos que se plantean a nivel de la municipalidad. Una buena gobernanza urbana es clave también para garantizar que la transformación sea eficiente, justa y sostenible. Crear las plataformas de datos abiertos, pero que sean accesibles a todos, que sea transparente y que podamos tener acceso a los datos que están recogiendo tanto las administraciones como el sector privado. Implementar sistema de monitoreo en tiempo real, saber qué está ocurriendo en la ciudad en cada momento, qué está haciendo quién, en dónde están los problemas, en dónde hay fugas de agua, en dónde hay atascos. Esto es fundamental a la hora de bueno, garantizar también una seguridad. Y para ello se requiere dinero, se requiere financiación. Por eso los presupuestos tienen que ser participativos. Los ciudadanos tendrían que estar informados por lo menos del destino que se le da a los recursos públicos. Hay una manera también de fomentar todo esto es desarrollando marcos normativos flexibles que permitan la innovación y la experimentación en las ciudades. Es el concepto del sandbox regulatorio que permite una prueba de nuevas soluciones tecnológicas en entornos urbanos. Esto permite implementar sistemas de respuesta rápida y se está dando lugar en ciudades como Copenhague. Copenhague tiene el Open Data de Copenhague, que facilita el que startups o empresas propongan soluciones en un marco regulatorio establecido para ver qué respuesta puede tener esas soluciones y de ahí, bueno, pues escalarlo al resto de la ciudad. La ética, la equidad en la gobernanza urbana también es fundamental, la inclusión social, evitar la brecha digital, garantizar la accesibilidad a todas las personas, a la tecnología, garantizar su privacidad y sobre todo su ciberseguridad. Y bueno, comprender que en realidad lo que queremos es una ciudad que su misión
sea el bienestar de todas las personas que viven en ese momento en la ciudad. La ciudad es un lugar heterogéneo donde vienen personas de distintos orígenes, con distintas lenguas, incluso con distintos orígenes, y tiene que ser un lugar seguro para todos y sobre todo un lugar próspero que permita, bueno, retener el talento, permita dar opciones de vida a las nuevas generaciones, alternativas nuevas que se puedan ir incluyendo y sobre todo pues garantizar la seguridad ciudadana de todos los que vivimos en un entorno urbano. Excelente, María Teresa. 18 minutos exactos, absolutamente cronometrados, increíble. Así que bueno, muchísimas gracias por la exposición, Teresa, sumamente rica. Y creo que todos los panelistas aquí presentes han podido tomar nota a toda velocidad de la infinidad de contenidos y de conceptos que Teresa nos ha planteado. A los que están siguiendo nuestra transmisión, estamos en el tercer Academy de Fondo Verde, reinventando las ciudades, soluciones sostenibles para un futuro resiliente, es el tema central. Le voy a pasar y dar la bienvenida a la palabra a Susan Smith Pinto, una de nuestras expertas en educación ambiental. Bienvenida, Susan. Y recuerda de 5 minutos a plantear tu mirada en función del tema presentado y cuando culminas vuelvo a tomar la palabra para el momento de preguntas de tu parte respecto a nuestra expositora. Bienvenida, Susan. Tienes el micrófono apagado, ¿eh? Ahí está. Ya, muchas gracias. Oye, muchas gracias, María Teresa. Uno escuchó con gran atención y de pronto dice, wow, ¿cuánto nos falta? ¿Cuán lejos estamos? Que casi una utopía, ¿no? Pero si uno se pone a ver en lo que hace, en su trabajo, yo particularmente trabajo en una infraestructura verde urbana, es un parque metropolitano en Santiago. Este parque además administra 21 parques urbanos dentro de la región metropolitana. Por lo tanto, ahí cuando uno empieza a ver todo eso que tú comentas, en lo que hacemos todos los días, encontramos que de a poco vamos avanzando hacia esas ciudades sostenibles, ¿no? Resilientes. Aunque el trabajo, el horizonte temporal es muy grande, sin embargo, sí están haciendo cosas, ¿no? Eh, ya, dado que yo trabajo en educación ambiental y en temas en una infraestructura verde urbana, en un parque, yo hice un poco de reflexioné en sobre la complejidad. Tienen que partir necesariamente de una visión política de Estado, ¿no? De qué se quiere tener, cómo queremos las ciudades donde habitan nuestros habitantes, valga la redundancia. Entonces sí o sí partimos de una visión de, de altura, ¿no? De una política pública a nivel nacional. Pero cuando vamos bajando esa política, nos vamos dando cuenta que la infraestructura verde urbana que tiene una ciudad es heterogénea al máximo. Primero tenemos distintos tipos de infraestructura, tenemos distintas, eh, mira, en este momento estoy en una de esas, tenemos distintas coberturas o manejos de las infraestructuras, tenemos nuestros vecinos, la ciudad necesita de ciudadanos, tenemos ciudadanos viéndolo como un gradiente, donde entendiendo que el ciudadano es aquel que va a respetar la norma, va a ser parte de una ciudad y el no ciudadano vive como un poco al margen. Pero entre esos dos extremos tenemos todo un gradiente de ciudadanía que necesariamente implica una atención a esa población que son parte de esto de tener una ciudad resiliente con todas estas maravillas que tú has mencionado, ¿no? Entonces, la mirada que tú indicas sobre las infraestructuras verdes urbanas, esa mirada holística,
obligatoriamente incide sobre, bueno, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿No? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Y eso me parece fundamental. Pero, vuelvo y repito, estamos de una u otra manera avanzando en esa dirección. He trabajado por mucho tiempo en educación ambiental, ya sea a nivel de ejecución y de planificación también. Y me doy cuenta que una de las cosas más importantes, y aquí viene una de las preguntas, es en qué medida la educación que hacemos y la educación para la sostenibilidad también, no es acaso, en qué medida esa educación se inscribe en otro grupo de educaciones y que no necesariamente produce el cambio conductual que necesitamos para construir ciudadanía ambientalmente eh, amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cuando pensamos en estas ciudades resilientes que es del cambio climático, sino también del problema social, ¿no? Donde las áreas verdes urbanas son espacios de democratización. Ahí todos nos encontramos y somos iguales, tenemos iguales posibilidades. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, un poco, no sé cómo voy con el tiempo. Lorena, ¿me dices? Vas bien, sí, vas bien, Susan. Ya, Los 5 minutos de tu mirada se han cumplido. Lo que quería invitarte es a que realices quizás en formato, la primera pregunta de las dos que tienes, para realizarle a Teresa, para que ella lo ponga de sus 3 minutos para responder. Entonces, ¿cómo bueno, sintetizarías te quizás la misma entiendo tu caso, pregunta? pero que tengo es, aparte de las prácticas habituales de educación ambiental, formal, no formal, ¿qué otras de conexión con la naturaleza también, ¿no? ¿Qué otras que se puedan dar en este contexto de desarrollar No oigo ciudadanía para nada. este tipo de planteamiento que tú nos propones? No sé si me doy a entender. Creo que ¿Aló? Teresa no llegó a oír bien tu pregunta, ¿puede ser? Si puedes repetirla, Bueno, Susan, porque justo se entrecortó tu señal. vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? En este contexto de la complejidad que ¿Puedes representa, repetir tú, Lorena? Porque a ti sí que te escucho bien. Ah, ahí creo que la estaba repitiendo Susan para dejarle, a ver, para hacer exactamente igual a ella, a ver. María Teresa, no sé si me estás copiando bien. La pregunta que tengo es, ¿en qué medida, qué otras actividades desde el mundo de la educación socioambiental o de la educación ambiental o de la educación para la sostenibilidad, qué otras estrategias se te ocurren a ti para construir esa ciudadanía que necesitan estas ciudades que nos presentas, ¿no? Aparte de lo que ya conocemos, ¿no? ¿Se te ocurre alguna estrategia para trabajar con vecinos, para trabajar con grupos organizados, para trabajar con adultos mayores, para poder ir construyendo esa ciudadanía? Esa es una de las preguntas. ¿Has llegado a oír, Teresa, la pregunta de Susan? ¿No? Bueno, te la repito. Nada, no Básicamente sé. lo que nos consulta Susan es qué otras estrategias se te ocurren a ti en función de trabajar con adultos mayores y con otro tipo digamos, de situaciones o de ciudadanos dentro de los ámbitos urbanos para construir las ciudades que has descrito, si se quiere, a lo largo de tu exposición, ¿no? La ciudadanía, para construir Para ciudadanía, construir Lorena. ciudadanía, ¿no? Vale. Pues a ver, es que no he entendido toda la pregunta, pero bueno, creo haber entendido, no la he escuchado, pero creo haber entendido un poco lo que quiere la doctora Susan Smith. Bueno, pues a ver, ¿qué otras estrategias de educación se aprende haciendo
se aprende haciendo. Entonces, no solamente la educación ambiental es de todos, no solamente es a nivel de los pequeños. Ya hay muchas aulas abiertas al aire libre, donde en realidad los profesores sacan a los pequeños a conocer el medio ambiente fuera, no solamente en un libro, sino a palparlo, a olerlo, a experimentarlo, a conocer cuáles son los insectos que hay en la ciudad, cuáles son las flores, la vegetación. Entonces hay cada vez más una educación en todos los niveles, incluso a nivel de, por ejemplo, de matemáticas. Los problemas que plantean los profesores muchas veces están relacionados o en física con la gestión de la energía, del consumo, del ahorro energético. Entonces, yo creo que esa educación ya se está haciendo día a día y en todas las escalas de la vida. Aquellos incluso que son un poquito más mayores, en muchas de las ciudades se están creando los huertos urbanos. El municipio, el ayuntamiento cede espacios fueras en las zonas periféricas para que las personas ya adultas y un poco, bueno, a lo mejor en la tercera edad, puedan cultivar, crear su propio huerto urbano. Y de ahí yo creo que la educación sería una alternativa, esa manera de conocerlo a través de la acción, no solamente de la transmisión del conocimiento, sino de la participación activa de los ciudadanos. Muchos de ellos, en algunas ciudades, son los co-creadores de su propio entorno y cuando a lo mejor el ayuntamiento o el municipio no le da la respuesta necesaria, ellos propiamente van creando sus propias soluciones. Recuerdo perfectamente, estuve viviendo una temporada en Bruselas hace ya muchísimos años y una manera que tenían las personas un poquito más mayores de activarse y tener una actividad al día era salir en su calle y plantar todos los parterres de los árboles, toda la zona del parterre de los árboles, pues ellos creaban su propio huerto. Entonces era maravilloso en alguna de las calles ir pasando y ver qué competición tenía cada uno de los árboles y la parte de abajo. ¿A cuál más bonito? Era algunos, bueno, pues lo habían dedicado a criar, a lo mejor, a plantar tomates o algún tipo de verdura que pudiera crecer, pero había muchos que eran de flores. Entonces, yo creo que la educación es una actitud, entonces, y que la ciudadanía ya no está informada, sabe lo que hacer. Lo único que le falta es actuar y tomar acción. Y cuando esa acción da un resultado a corto plazo, eso motiva mucho a la gente, motiva mucho a las personas y hace efecto dominó. Entonces, hace efecto dominó y facilita que ese conocimiento, esa educación se vaya haciendo con el resto de los ciudadanos. Excelente, excelente María Teresa. Susan, tienes espacio para la segunda pregunta para formularle a María Teresa. Ok. Ojalá que me escuchen, María Teresa. Muchas gracias Sí. por la respuesta. Tu respuesta también cubre un poco la otra pregunta que tenía, que tiene que ver con que más allá de la educación formal, trabajar el tema de la conexión con la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de una salida al campo y vamos viendo insectos y vamos tocando el suelo, estamos haciendo una conexión, no necesariamente estamos haciendo una conexión con la naturaleza. Puede ser
que estamos mirando, pero cuando, por ejemplo, tomamos la tierra o trabajamos el huerto y vemos las raíces, estamos haciendo una conexión. O sea, es sutil, es cuando hacemos, como tú dices, es en el hacer que se produce el cambio conductual, ¿no? Entonces, esa era la pregunta que venía en la segunda, o sea, dentro de este concepto de ciudades resilientes, el, la meta de aumentar la conexión con la naturaleza de los ciudadanos, ¿cómo la concibes? Más allá del equipamiento urbano, ¿no? ¿Cómo la concibes? Susan, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo concibe? Porque se No me entrecortó. escucha. Uy, no me escucha. Eh, Bueno, se escuchó muy claro que hablabas de la conexión con la naturaleza, que visualizarla no necesariamente es conectarse, que obviamente estar en contacto con la tierra sí lo es, pero lo que se entrecortó fue justo tu pregunta, ¿cómo concibes? bueno, que en la visión de la ciudad resiliente que nos presentó, ¿cómo ella ve la conexión con la ciudad vista como un ecosistema? Ella usó la palabra de ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cómo ve ella, cómo nos puede mostrar esa conexión con este ecosistema que considera parte construida y parte no construida? No sé si ¿Cuál se es su entiende. percepción en relación a la conexión que es en un ámbito urbano específicamente, digamos? ¿Cómo conectamos con la naturaleza en un espacio urbano resiliente? ¿Alguien me puede ¿Cómo repetir la concibes? pregunta, por favor? Estamos mal Susan, con la recepción. Susan, está correcta la interpretación que le planteo a María Teresa. Es como Susan, como Teresa desde su perspectiva, concibe la conexión con la naturaleza en un espacio urbano o en una ciudad resiliente como en la que ella pregona, ¿no? O la que ella anticipa o Exacto, considera sí, que debiera así es. ser, ¿no? La relación con el ámbito urbano. Sí, Adelante, Teresa. exactamente, sí. Disculpa, Susan, pero es que no te he oído absolutamente nada, o sea que voy a intentar responder a lo que creo haber entendido. La conexión con la naturaleza es fundamental para todos, sobre todo para los urbanitas que vivimos en las ciudades. Desde hace muchísimos años, en Japón y en Canadá, los psiquiatras y los médicos ya no recetan ansiolíticos ni antidepresivos. Lo que recetan son baños de bosques. Son baños de bosques y el contacto directo con la naturaleza, porque se sabe que reduce el nivel de estrés, el nivel de ansiedad y sobre todo hay una conexión muy profunda con ella que facilita lo que es una regeneración del cuerpo humano. Entonces, a nivel de las ciudades es más difícil, sobre todo ciudades grandes, megápolis, en las que las personas pues tienen un acceso muy reducido a la zona periférica. Pero estas zonas periféricas, como había apuntado en mi presentación, el ejemplo del Cinturón Verde de Vitoria, aquí en España, o de algunos otros lugares, Copenhague también tiene un cinturón verde, que no es un cinturón como tal, sino que es más bien una estrella, es decir, que el bosque, la naturaleza, entra dentro de la ciudad como si fuera una estrella con sus tentáculos, de tal manera que permite a todos esos ciudadanos entrar prácticamente muy fácilmente en conexión con la naturaleza sin tener que desplazarse a los clásicos cinturones verdes que rodean a las ciudades. Entonces, esa es una manera de conectar con ella. También hay ciudades grandes, por ejemplo, los grandes bosques. Yo tuve la ocasión de vivir durante 7 años en Bruselas y Bruselas es conocida como la ciudad más verde de Europa y hay muchas ciudades verdes en Europa. Pero Bruselas tiene el Bois de la Cambre, es un bosque en plena ciudad.
no es un parque, ahí tiene muchos parques, está el Parque de la Woluwe, el Parque del Cinquantenaire, hay muchos parques en Bruselas, pero que tiene un bosque dentro, con todos los animales que hay en un bosque. Entonces, eso facilita, a ver, va en contra de la especulación urbanística, porque evidentemente es una zona con mucho potencial urbanístico, pero bueno, han sabido gestionarlo y han hecho un tampón de tal manera que ese Bois de la Cambre queda intacto y que cuando entras estás perfectamente en un bosque, puedes ver ciervos, jabalíes de todo tipo, zorros, ardillas, todo tipo de animales. Y a mí me hacía muchísima gracia porque esto es una experiencia personal, viviendo en Bruselas, elegí uno de los pediatras, el pediatra de mi hijo estaba justo del otro lado del Bois de la Cambre y yo prácticamente tardaba aproximadamente como unos 45 minutos, 50 minutos en atravesarlo, porque claro, la circulación está reducida, solamente hay una carretera y reducen el tránsito. Entonces, a mí me resultaba, toda la gente me decía, pero ¿por qué no eliges un pediatra cerca de tu casa? Digo, es que a mí me gusta conducir, adentrarme en el bosque y cuando incluso llego del otro lado a la consulta del pediatra, ya mi mente ha cambiado. Y ya, bueno, pues ha cambiado todo. El efecto regenerador de la naturaleza solamente lo conocemos aquellos que estamos cerca de ella, pero es fundamental. Y tu labor, Susan, en la creación de espacios públicos y parques urbanos es una labor meritoria y sobre todo de cara a futuras generaciones te lo tienen que agradecer. Bueno, Bueno, hermoso. muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ambas, gracias Teresa. Costó un poquito la señal, pero todas nos hemos entendido, creo que ha quedado perfecto. Incluso creo que todos nos imaginamos el ambiente que nos describió Teresa. Voy a pasar la palabra a el siguiente panelista, él es Gonzalo de la Fuente de Val, él es experto en paisaje e intervención socioambiental, un tema muy, muy, muy vinculado al tema central del Academy del día de hoy. Bienvenido, Gonzalo. Vale, muchas gracias. Recuerda, tienes 5 minutitos para plantear tu mirada y luego las preguntas. Vale, vale, gracias. Nada, bienvenido a todos y gracias, Teresa. Has hecho ahí una buena exposición abarcando distintos ámbitos de lo que es la ciudad sostenible y con esta visión de resiliencia hacia el cambio climático. Hay que hacer siempre ese apunte. Y también en la ciudad inclusiva. Yo me gustaría hacer una breve historia de mi relación desde la inteligencia artificial y unas cosas que le pregunté a las dos, bueno, a varios programas que trabajo de inteligencia artificial. ¿Eres inteligente? Y me sorprendió, uno me respondieron que no sabía, que no entendía la respuesta y otros me respondieron su respuesta. Y realmente la inteligencia artificial no tiene la inteligencia, solamente procesa muchos datos y de forma muy respuestas acertadas y no hace nada más. Y os explicaré, mi presentación tiene dos. Hoy hablaré del yin y luego en mis preguntas haré el yang, para tener esta cosa, doble dualidad de la vida, ¿no? Y en ese sentido, mi historia esto nace, mi relación con la inteligencia artificial y con la ciudad nace en mi tesis doctoral, bueno, no quiero hablar hace 20 años atrás, cuando empezamos a trabajar con esas cosas en el Departamento de Ecología, de los programas multivariables, los problemas socioambientales, y cuando empecé a navegar con lo que eran los sistemas neuronales para predecir y buscar interacciones. Y en eso fue hace 20 años, no hace poco. Porque entendíamos, y es un tema que para todos los presentes, cuando trabajamos los temas socioambientales, estamos hablando de ciudades, pero ciudades que son multiscalares, que ocurren cosas a múltiples tiempos, son multivariables y las cosas no se explican por una única cosa, sino se explican por un conjunto de cosas que ocurren en distinta medida, tienen distintas potenciación. Claro, en ese ámbito y ese tiempo me era difícil establecer relaciones y por eso la inteligencia artificial que
que ha sucumbido en este último tiempo por unas cosas que luego podemos comentarlas, pero es antigua, nos está ayudando a muchas cosas, a resolver, a relacionar, a buscar patrones, a buscar series temporales, a buscar, esto por lo menos de la parte que yo trabajo, a trabajar lo que son los modelos de conectividad, pero podemos hoy día ofrecer, en ese día, prever cómo se mueven las especies de nuestro mayor interés en los distintos hábitats naturales y también en la ciudad. Hoy día, el último trabajo que estoy trabajando sobre temas de equidad y distribución y acceso al espacio verde público, es un tema que ya es un problema ya no solo de los países subdesarrollados, el problema de la equidad y ese el gran valor de la inteligencia artificial es un problema global. Es un problema, todas las ciudades en su justa manera tienen desigualdad por procesos tan complicados como la gratificación, por lo menos en España o los países que estamos viendo por la turificación. La conquista mal llamada economía colaborativa que hace 10 años o 5 años de llamar, Internet, las cosas nos vas a ayudar porque no va a ser mucho más global y colaborando. Al final no hemos dado, como yo dije cuando yo vivía en Inglaterra, cuando salió el Brexit, no hemos dado un tiro en las piernas en el sentido de que al final no ha sido colaborativo, sino está generando todo este problema. Por eso, la inteligencia artificial en los temas que yo trabajo, sí, es una ayuda. Sí, nos ayuda a distinguir patrones y tiene muchísimas aplicaciones. Sucintamente he explicado esta de la equidad y cómo podemos sesgar de las ciudades, los que tienen los mejores recursos, pero que quienes necesitan la vegetación no la tienen por un tema de mala redistribución y mala toma de decisiones en los proyectos urbanísticos, y luego hablaré en mis preguntas sobre el YAN, sobre este tema. Y sobre todo la inteligencia artificial está ayudando hoy día a un tema que cada vez me preocupaba y que lo puedo explicar, son esta visión conservacionista, porque creo que todos los que estamos aquí pertenecemos a esta cosa de conservación de la naturaleza, pero nos vemos enfrentados, y yo creo que nunca más que nunca, frente a los negacionistas climáticos, porque hay sectores que se llaman los creacionistas, eso por dentro, está viendo todos los que estamos aquí nos pensamos creacionistas. Obviamente ya ni quiero plantear lo que es la generación espontánea, que yo cuando estudié biología ya está claro que yo pertenezco más a la selección natural, pero no a la selección inteligente. Y la inteligencia artificial nos está ayudando a aquellos que creemos la conservación de nosotros como un bien común, no de unos pocos, sino del conjunto de la sociedad, a tomar mejores decisiones. ¿Y cómo podemos tomar mejores decisiones en base a la inteligencia artificial? Basándonos en 3 principios que yo creo. Primero es gobernanza porque nos permite la inteligencia acumular, procesar datos para crear transparencia. Ciencia, porque podemos aplicar rigor. Yo siempre hablo a mis estudiantes de doctorado o lo que es el pensamiento crítico para aspirar a hacer pensamiento elegante, que es aquel que hoy día cada vez se diluye más por esta economía líquida que vivimos, porque al final las ideas son atemporales, acríticas, y creo que la inteligencia artificial, con esa gran capacidad que tiene de procesar datos, nos puede aportar ese dato, pero son datos. Si aplicamos aplicamos un poco la pirámide del conocimiento, solo el conocimiento lo aplican los humanos, no hay inteligencia artificial. Porque al final la inteligencia solo aporta datos, pero aplica conocimiento. Y el conocimiento solo es humano, ¿no? Porque tenemos todavía esa la gran paradoja de todo esto. Y al final era el tema de la economía, ¿no? La economía, el punto de vista de esta lucha, creo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer mecanismos mucho más pragmáticos para conciliar a estos negacionistas del climático, de que al final su decisión, y no quiero entrar en política internacional, pero se está viendo que no son nada halagüeños y nada prósperos hacia un pragmatismo, ¿vale? Y en ese Muy sentido es bien, lo que Gonzalo. ¿Sí? ¿Y cuál sería, digamos, tomando tu exposición, ya cumplido los instantes Vale. de exposición, perdón, No, ¿cuál tranquilo, sería tranquilo. quizás
tu primer pregunta para Teresa. Bueno, en realidad ahora viene el yang para mí. Yo en realidad he hecho Adelante. ese era el yin, todo lo bueno que nos puede aportar, pero también tiene, el yang tiene su lado, ¿no? Esta dualidad de lo de la vida, ¿no? Y por eso que he tenido la suerte de viajar a Japón y hacer estos bosques de naturaleza, hacer extraordinarios. Realmente la inteligencia artificial igual tiene datos, parte de datos. Y si yo pienso en Sudamérica, que es un poco el ámbito de todos estos estudiantes, hay un gran problema en la toma de decisiones de esto, y quiero hablar, es el sesgo de la información. Si no contamos con datos de calidad, si no contamos, mal podemos predecir, y lo digo como científico, porque yo como científico, si no tomo buenos datos de campo, mal voy a predecir los comportamientos de lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto podemos contrarrestar este punto de los datos y la calidad de los datos? Porque ese es el gran sesgo de los países de subdesarrollo, el acceso a información de calidad para alimentar sus propios sistemas de inteligencia artificial. Y para que Corinne, o sea, María Teresa lo pueda entender, en Europa tenemos este gran mapa de información europea del Corine, mapa Corine. Y creo que y pensaba hoy día que el gran desafío de Sudamérica o de Latinoamérica no es en pensar como unidad individual, sino como unidad colectiva, como viene siendo Europa. En fin, ¿cómo contrarrestar esta gran debilidad de estos mecanismos? Adelante, Teresa. Pues a ver, yo creo que lo que tú has dicho, esto coincido contigo, Gonzalo. La inteligencia artificial son solamente datos, que es la gestión de datos por parte de una máquina para buscar una solución a un problema dado. Y evidentemente los datos tienen que ser de calidad. Y aquí juega un problema que es cultural. Es un problema cultural. ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de confianza tenga el ciudadano en su gobierno, en el que le solicita los datos. Yo he tenido ocasión de hablar con, por ejemplo, daneses, que es un país, el Copenhagen Open Data de Copenhagen, bueno, es un país que en realidad confía con los ojos cerrados en sus líderes políticos. Entonces, cualquier tipo de dato que le vayan a solicitar se lo va a proporcionar sin ningún problema. Entonces, todo depende de la confianza, es una cuestión cultural y de confianza de a quién cedes tus datos. No solamente los datos normales, pero sobre todo los datos a nivel de salud. Igualmente, estuve hablando con una persona que trabaja en la agencia de inteligencia artificial en Singapur. Singapur está a la cabeza de la implantación de la inteligencia artificial en todo lo que es la gestión de la ciudadanía. Y a mí me sorprendía el tipo de dato que la ciudadanía concede y cede a sus gobiernos. Entonces es una cuestión cultural, es una cuestión de confianza y de ahí la importancia de la transparencia. Tiene que haber un retorno. Es decir, yo cedo mis datos, pero tengo que saber para qué se van a utilizar. Tiene que ser transparente, la caja negra no puede estar opaca, tiene que estar transparente y accesible a todos los que hacen uso de esos datos. Y sobre todo, bueno, pues tener una ética. Bien sabemos que entre todas las partes del mundo el uso de la inteligencia artificial no se rige por los mismos criterios éticos en Europa o en Estados Unidos o en China. Es muy distinto. Hace tiempo participé en el Smart City World Congress en Barcelona. Y me sorprendió porque uno de los ponentes, que justamente hablaba de inteligencia artificial, decía que en unos años los alcaldes iban a desaparecer. Porque en el fondo los alcaldes
son personas que se guían por datos, bueno, gestionan los datos y luego, bueno, pues toman una decisión. Y esa decisión muchas veces viene motivada por, pues a nivel sentimental o visceral o por impulso político y demás. Entonces, según él, el futuro de los alcaldes iba a desaparecer porque con todos los datos que la ciudad está adquiriendo y puede suministrar, puede tomar unas decisiones totalmente transparentes, equitativas, justas, pudiera ser, eh, y bueno, por lo menos que no tuviera ningún tipo de sesgo político ni nada por el estilo. Creo haber respondido a tu pregunta. Creo que es una cuestión de cultura, sobre todo de confianza y de transparencia. Y eso tiene que venir desde arriba para que el ciudadano, para que todos nosotros podamos compartir nuestros datos tranquilos. Muy bien, gracias Teresa. Gonzalo, ¿cuál Sí, sería, ahora sí, tu segunda gracias, pregunta? Teresa. En realidad es un poco, me ha respondido un poco a lo segundo de manera que en realidad tiene que ver con los sesgos cognitivos, ¿no? Y porque, claro, la gran paradoja de la inteligencia artificial porque no es capaz de... Y eso de los alcaldes hay que dejarlo muy entre comillas, muy entre comillas. Porque la inteligencia no es inteligente, solamente opera desde una lógica. Pero cuando tú al programa lo empiezas a hacer preguntas sobre el sistema de creencias, si el sistema de sentido común, no opera, no opera porque nosotros tenemos una cosa que es el razonamiento subjetivo, las emociones, y eso no lo va a decir. Y eso no, mucha inteligencia no tenemos. Bueno, ya como me ha respondido eso, yo tengo una tercera. Sí, siempre tengo. Porque hay una cosa que sí que siempre me ha preocupado, y eso me preocupa para los estudiantes, y esto es para que los chicos que nos están escuchando aprendan la inteligencia artificial en el sentido positivo. Porque nos hemos acostumbrado, y Yandel lo puede decir, porque la gente está muy obsesionada con la herramienta, pero no con el pensamiento. Y que muchas veces quiero sistema estadístico, quiero sistema de información geográfico. Yo también en la universidad mi tía soy doctora, muy dado a eso, ¿no? Y a trabajar grandes volúmenes de datos, pero le daba la tecla, salía el algoritmo y salía el dato. ¿Y cómo? ¿Y qué es el dato? ¿Cómo interpretar el dato? Claro, el gran problema que yo le veo, ¿no? Es que podemos tener acceso a mucha información y procesarla muy bien, pero va a faltar el valor crítico a esa información. Entonces es una pregunta, yo, ¿cómo mejorar el pensamiento crítico en esta cantidad ingente de tecnología que tenemos que nos está dando información, pero le damos a la tecla, os da, pero estamos perdiendo cierta capacidad porque los políticos, o no quiero hablar de eso, les gusta el dato. Pero a mí como científico me gusta el dato pensado y razonado. Y eso es el sesgo que a veces me llama la atención y cómo contrarrestar eso, o cómo controlar eso, o cómo mejorar los datos de la inteligencia Teresa. artificial. Ya está. Pero... Muy interesante, Gonzalo, muy interesante tu pregunta. Hablabas de razonamiento, de lógica, de cómo interpretar los datos. El ser humano tiene un cerebro y tiene dos hemisferios. El lógico, creo que es el izquierdo, el hemisferio izquierdo, y el emocional, que es el hemisferio derecho. Y vuelvo a todo lo que habíamos dicho con Susan Smith, y hago el enlace entre los dos. Vamos a interpretar todo esto que nos da la inteligencia artificial, los datos y demás, si desarrollamos nuestra inteligencia natural, si entramos en contacto con la naturaleza, si agudizamos todos los sentidos. Cuando entras en contacto con la naturaleza, agudizas la vista, el oído, hay sonidos que no sabes de dónde vienen. Yo, por ejemplo, el otro día que estuve en el campo, imaginaros mi situación, que dije, uy, hay un aparato electrónico digital por ahí encendido, porque hacía ti, ti. Y digo, y no sabía cuál era. Y no, era un pájaro. Era un pájaro que emitía ese tipo de sonido. Entonces,
para que nosotros sepamos y podamos analizar todos estos datos que se nos presentan y que es una cantidad impresionante, tenemos que saber seleccionar, volver a leer libros, volver a leer poesía, volver a leer a los clásicos. La inteligencia artificial nos puede decir muchas cosas, pero Platón y Aristóteles ya no lo dijeron en su tiempo. Volver a la filosofía. De hecho, ahora las grandes empresas ya no quieren informáticos que saben de inteligencia artificial, quieren filósofos, quieren antropólogos, quieren sociólogos, porque lo que quieren es saber del comportamiento humano, el cómo se van a comportar sus empleados. Eso la inteligencia artificial no te lo va a decir. Entonces, todas las soft skills, todo eso se va desarrollando a través de la inteligencia natural, de la inteligencia que te da la naturaleza. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar todo lo que nos viene de la inteligencia artificial, pero dejar mucho tiempo también para entrar en contacto con la naturaleza, para entrar en contacto con todos nuestros ancestros, con toda la sabiduría, saber parar y escuchar a todos aquellos abuelitos, las abuelitas, todas esas personas que tienen ya la lógica dentro de ella y que nosotros no hemos podido saber desarrollar porque ya pues nos lo dice una máquina. Bueno, pues escucharles y entrar en contacto con ellos para desarrollar ese pensamiento crítico que es necesario actualmente. Bueno, muchísimas gracias, Hermoso. Teresa. Gracias, Teresa. Les cuento lo que están siguiendo la transmisión. Estamos en la tercera edición del Fondo Verde Academy, titulado Reinventando las ciudades, soluciones sostenibles para un futuro resiliente. Compartan la transmisión si nos están siguiendo desde ahora para que más personas puedan conocer este riquísimo intercambio que estamos viviendo. Voy a pasar la palabra ahora sí a nuestra compañera, la doctora Lorraine Giraud Herrera. Ella es experta en sostenibilidad ambiental y regenerativa. Bienvenida, Lorraine, un gusto tenerte aquí. Tienes 5 minutos para plantear tu mirada respecto al tema y luego, moderación mediante, las 2 preguntas para Teresa. Muchísimas Adelante. gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos. Doctor Gonzalo, por supuesto, la doctora María Teresa, doctor Yandy, doctor Pablo y doctora Susan por este espacio que siempre es muy enriquecedor. Y yo voy a retomar toda la exposición que hiciste, María Teresa, de todo lo que es las ciudades sostenibles y resilientes, porque te paseaste, vamos a decir, por todas, yo creo que no faltó ninguna, por todas lo que son las variables o factores desde el punto de vista de la perspectiva de la sostenibilidad urbana. Mencionaste variables que pueden ser desde la sostenibilidad ambiental, de la biomimetismo, todo lo que pueden ser los bosques, con tus ejemplos que mencionaste, gestión de agua, gestión de energía, etcétera. Paseaste también por todo lo que es la sostenibilidad social, la institucional, el tema también o la sostenibilidad económica desde el punto de vista de todo lo que es la generación, entendiendo el desarrollo económico y no tanto el crecimiento económico desde el punto de vista de las ciudades, todo lo que es también la infraestructura o ese aspecto, vamos a decir, físico construido desde el punto de vista también cultural, todo lo que es el cambio climático, o sea, creo que es como para lo que creíamos en el Niño Jesús o en San Nicolás en diciembre, creo que mencionaste todas las variables que de alguna manera están interrelacionadas a lo que puede ser el futuro deseado. Creo que en el caso de América Latina sigue siendo en algunos países una utopía, en otros países está una hoja de ruta de lo que es desde el punto de vista de las ciudades sostenibles y resilientes. Por supuesto que en el caso de Europa y otras regiones, como ya mencionaron, Japón o ciudades que tienen muchísimos premios en Europa, pues ya hayan avanzado desde el punto de vista, desde todas las dimensiones que acabo de mencionar. Ahora bien, en el caso de las ciudades en América Latina, América Central o todo lo que es la región de América, sabemos las brechas desafiantes que hay desde el punto de vista físico. Sabemos que en el caso de América Latina es la región con mayor desigualdad del planeta. Estamos viendo también serios compromisos de lo que puede ser el modelo democrático en función de un sistema de gobernanza
multinivel, donde ya tú lo mencionaste, María Teresa, de todo lo que es la política a nivel nacional desde el punto de vista de ciudad sostenible y resiliente, pero también desde las políticas locales o regionales. Vemos también la insuficiencia de lo que son los servicios públicos, vemos los compromisos, lo comprometido que está la infraestructura por la obsolescencia en dar respuesta o la absorción desde el punto de vista de la resiliencia de esa capacidad de respuesta y de mejora ante un evento o ante un desastre, como lo hemos visto en diferentes ciudades en América Latina, la fragilidad institucional, bueno, sin fin, una cantidad de retos y desafíos que bueno, que observamos y que vivimos efectivamente. Entonces, hay como entendiendo la sostenibilidad como las diferentes dimensiones y la interacción entre esas dimensiones, voy a ir como viéndola desde el punto de vista de la dimensión institucional, ¿no? Lo que pudiese ser el Estado de Derecho, las políticas públicas asociadas a la sostenibilidad en las ciudades y la resiliencia. Entonces, vamos a ir como en ese plano de políticas públicas y creo que ahí hay un aporte también desde el punto de vista ético, y lo mencionaba la doctora Susan, un poco lo que es la ciudadanía, yo iría un poco más allá desde lo que es la perspectiva bioética o la perspectiva de lo que puede ser la ética normativa, desde el punto de vista del rol y la corresponsabilidad que pueden tener los ciudadanos, los actores políticos, los actores económicos, los diferentes stakeholders de la ciudad, en la actuación, vamos a decir, correcta, idónea, que responda a los contextos y a los territorios de la naturaleza. Y lo otro también, la otra cara de la moneda, yo introduciría también lo que pudiese ser el componente biopolítico, o sea, como instrumento de lo que es el control, y ahí pues pudiesen entrar todo lo que es el tema, vamos a decir, o la dimensión tecnológica y de innovación, desde la perspectiva de quien lo utilice y de cómo se utilice y todo lo que puede ser el mercadeo, no solamente de las tecnologías, sino también el mercadeo desde el punto de vista de la instrumentalización de las políticas públicas. Hemos visto también en el caso de América Latina, pues una obsolescencia en los instrumentos de ordenamiento territorial, una obsolescencia desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista estratégico, en donde se están aplicando instrumentos que ya están obsoletos, que no están adaptados y no incorporan en lo que puede ser la gestión de riesgo, no incorporan lo que puede ser la sostenibilidad, porque muchas veces vemos instrumentos que solamente es la dimensión ambiental y la sostenibilidad va mucho más allá de lo que puede ser la dimensión ambiental. Y lo otro también otro punto también importante o dos puntos importantes que quiero también traer a la discusión y al intercambio, tiene que ver con las métricas. Y era un poco también lo que mencionaba el doctor Gonzalo, o sea, no solamente el tema de los datos, sino el tema ya de los indicadores e índices de ciudades sostenibles y resilientes, que dependiendo del origen, o sea, dependiendo de quién lo formule desde el punto de vista ético o político, podemos tener ahí unas derivaciones en función de ciertos intereses. Entonces vemos como en el caso de los indicadores, las normas ISO, que son la organización de estándares a nivel internacional, ya tienen unas normas que es la 37.000 y la 37.120, que habla ya de ciudades inteligentes, sostenibles y resilientes, en donde inclusive tiene más de 100 indicadores, en donde ya uno hace un chequeo, María Teresa, y están todos los que tú has mencionado, seguramente en deporte, cultura, infraestructura, etcétera. Entonces, en ese tema ya de más pragmático, fíjese que me voy como a la parte como más quizás epistemológica de lo que puede ser esa ciudad sostenible y resiliente, a nivel político o ese plano de política pública, a nivel de los instrumentos de regulación, bajo un enfoque puede ser algunos obsoletos, otros más audaces, pero lo que he podido observar a nivel de América Latina, tenemos allí unos instrumentos
de ordenación con enfoques normativos, obsoletos, otros más avanzados y desde el punto de vista también estratégico o mixto. Y ya lo que serían las métricas, ¿no? Desde el punto de vista a mí también, como el doctor Gonzalo, me gusta ver efectivamente los datos que son en estas ciudades pues insuficientes, desactualizados, que responden a paradigmas anteriores y que no responden a una integración y una integralidad y a un sistema desde el punto de vista de ciudades sostenibles y resilientes, dependiendo también del modelo de desarrollo de cada una de las ciudades. Entonces, introduzco también otro elemento, otro factor importante, que cuál es el estilo y el modelo de desarrollo que puede tener una ciudad intermedia, diferente en el caso español, o una ciudad intermedia en el caso de América Latina, sin contar Ciudad de México, que tenemos Ciudad de México, puede ser una población como casi un país totalmente en el caso de América Latina. Entonces, lo que es el modelo de desarrollo que pueden tener esas ciudades sostenibles y resilientes. Entonces, ya voy con las preguntas y ya haciendo esta exposición en diferentes planos o diferentes dimensiones. ¿Cómo, María Teresa, cómo tú puedes ir, y me voy con el tema empresarial, con el análisis de benchmarking, que es el análisis de las buenas prácticas que puede tener, por ejemplo, las ciudades europeas, que puedan ser contextualizados y adaptados a lo que pueden ser ciertas ciudades en América Latina desde la perspectiva de la gobernanza, desde la perspectiva institucional, de los instrumentos, del modelo de desarrollo? O sea, ¿qué pudiese aportar que se pueda contextualizar y vamos a decir, esas buenas prácticas y aprovecharlo en el buen sentido a nuestras ciudades latinoamericanas? Esa sería como la primera pregunta. Y muchas gracias. Adelante, Teresa. Gracias, Lorraine. Bueno, Loren, qué interesante lo que has hablado. Y sobre todo, bueno, el resumen tan exhaustivo que has hecho de la exposición y de todo lo que estamos hablando. Evidentemente, todo lo que es la sostenibilidad difiere un poco entre las regiones, mientras que aquí a lo mejor en Europa focalizamos más todo lo que es el aspecto medioambiental de la sostenibilidad. En América Latina, en otros países, en otras partes del mundo, la sostenibilidad se focaliza más sobre la parte social, las desigualdades sociales y demás. En relación con lo que hablabas de las políticas públicas, bien es cierto que muchas veces pues todos pensamos que los políticos nos van a resolver los problemas y nos van a aportar soluciones. Y para ello están y por eso los elegimos, pero muchas veces no lo hacen. Entonces, considero que es importante el que todos contribuyan, de alguna manera participemos. Y para eso la gobernanza, una gobernanza integrada en la que el ciudadano tiene voz y voto, que en realidad lo tendría que llevar a cabo de una manera, pues, a través de un diálogo sostenido, es decir, a través de estar informado, pero no una vez, porque muchas veces se nos informa una vez de alguna actuación que se va a hacer en nuestro entorno urbano, pero luego no se nos vuelve a consultar. Entonces, esa gobernanza participativa tiene que ser un diálogo continuo y constante. Creo también en las asociaciones público-privada, en donde la academia también, las universidades, los centros de investigación, el sector público, y luego más allá. O sea, las ciudades no están solas, las ciudades comparten retos, todos estos retos y desafíos que tú me decías. Prácticamente todas las ciudades lo tienen: el problema del transporte, el problema de la inseguridad, el problema de, que las políticas públicas, que las soluciones públicas siempre vienen un poco ya cuando el problema se ha hecho muy, muy gordo. Entonces, hay redes de ciudades, hay organismos que en realidad suministran todo un conjunto de buenas prácticas. Estoy hablando, por ejemplo, de City Fortis, estoy hablando del Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático. Son todas organizaciones, redes, instituciones que, si formas parte de ello y si tienes la voluntad política,
como líder político de tu ciudad, de pertenecer a ello, pues en realidad las soluciones están ahí. Las ciudades han ido pasando por los mismos desafíos y retos anteriormente y han encontrado algunas soluciones. Y muchas veces estas buenas prácticas son aplicables a la ciudad en cierta medida. Yo considero que América Latina de alguna manera está liderando. Hay ciertas ciudades, Medellín ha hecho una transformación alucinante con respecto a todo lo que eran los problemas de segregación social. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el transporte. El transporte es ese pegamento que facilita que haya una cohesión social a nivel de la ciudad. Es decir, que si yo vivo en un punto A pero trabajo en un punto B, necesito un buen transporte que me lleve a mi lugar de trabajo de una manera segura y de una manera fiable, que pueda, sobre todo de una manera económica y sostenible. Entonces el transporte es todo lo que es las políticas de movilidad son fundamentales a la hora de evitar problemas de segregación social a nivel de las ciudades. Y con respecto a los indicadores, pues ya existen muchos indicadores, muchos benchmarking, muchos ranking de ciudades bueno, pues que quieren liderar todo lo que es la transformación hacia ciudades más sostenibles. Ninguna de ellas es top 10 en todos los sentidos. Entonces, yo siempre digo que las ciudades muchas veces empiezan a experimentar toda esta renovación, esta transformación hacia ciudades más saludables, más accesibles para todos, más inclusivas, a partir de un enfoque de nicho, es decir, buscando la solución a un problema específico, por ejemplo, el problema de seguridad ciudadana, y a partir de ahí tirar del hilo y ir viendo que en realidad, pues ese era como un síntoma de una causa anterior. Es como el cuerpo humano, muchas veces tenemos una sintomatología, pero la causa no la conocemos. Y entonces, bueno, pues los problemas de seguridad ciudadana vienen justamente porque se crean guetos, porque no hay transporte, porque no hay comunicación entre las distintas zonas de una ciudad. Entonces sí que existen muchos ratings. En la guía 360 sobre ciudades sostenibles que publiqué en 2023, hay algunos instrumentos que aporto sobre cómo medir el estado de una ciudad. Hay ciudades que se guían por los ODS. El ODS número 11, por ejemplo, está dedicado a las ciudades sostenibles. Todas las metas de los ODS pueden facilitar y pueden, sobre todo, orientar a nuestros líderes urbanos a la hora de conocer el estado, la madurez que una ciudad tiene a la hora de, bueno, pues de ver su nivel de sostenibilidad y de inteligencia. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Lorraine, tienes espacio para tu segunda pregunta. No, muchísimas gracias, María Teresa. Gracias porque efectivamente en América Latina, pues Medellín y antes, por supuesto, Curitiba, con el alcalde, bueno, que ya no está, por supuesto, que es Jaime Lerner, que hizo todo un trabajo de Curitiba ya de década de los 60, 70, en todo lo que fue ese trabajo. Entonces sí, efectivamente tenemos como algunos buenas prácticas y tenemos algunas ciudades como las que han mencionado, que han ido en proceso de transformación, no a corto plazo, a largo plazo, y eso implica también un compromiso político que han sabido pues estos alcaldes, en el caso, por ejemplo, de Medellín, de una ciudad de Pablo Escobar a ser una ciudad desde el punto de vista que apunta a la sostenibilidad. Entonces, bueno, eso da buenas esperanzas de seguir avanzando. Yo quería como preguntarte, ¿cómo ves tú este tema de los indicadores y de las métricas? Ya has mencionado que hay efectivamente unas guías, ya mencionamos que hay las normas ISO, pero ¿qué
¿qué recomendarías a ciudades que quieren o desean, o a algunos actores que desean trabajar esa hoja de ruta de la sostenibilidad? ¿Cuáles serían allí como los primeros pasos que recomendarías? Adelante, Pues a Teresa. ver, en relación con los indicadores, esto es fundamental, o sea, establecer las metas, sentarse todos los stakeholders y sentarse toda la participación ciudadana la máxima posible y plantearse hacia dónde quiere ir la ciudad, cómo puede atraer la inversión, cómo puede retener el talento, cómo puede generar prosperidad y establecerse una serie de metas medibles, alcanzables y sobre todo realistas. Eh, Hay algunas ciudades, bueno, que cuando lees un poco la estrategia de sostenibilidad que publica el ayuntamiento, dices, bueno, o sea, a ver, esto ni Papá Noel lo va a traer, ni ningún tipo de hada madrina, porque se nota que son estrategias un poco de lavado de cara y de greenwashing, de a lo mejor de la política que quieren hacer, ¿no? Todas estas metas se necesitan por una serie de indicadores que vayan un poquito a medir y para ello tienen que ser, para mí tienen que ser primero pertinentes, es decir, tienen que guardar una estrecha relación con los objetivos que se persiguen. O sea, que sean sobre todo adaptados por el personal y todos los actores interesados y que haya personas responsables del seguimiento de todos estos indicadores y que estén correctamente también definidos. Luego, además, tienen que ser entendibles, porque esa es otra cosa. Tienen que ser entendibles para todas las personas, los expertos y los que no son expertos, que sean indicadores inequívocos, fiables a la hora y fáciles sobre todo de interpretar, indicadores que sean lo más sencillo posible, pero también robustos. Fáciles también de supervisar, que no necesite, bueno, pues infraestructuras o softwares muy sofisticados para poder supervisar, pero que sea algo sencillo de supervisar y sobre todo, y fundamental, que sean resistentes a la manipulación. Es un objetivo, es principal, es garantizar en el fondo que todas estas métricas sean accesibles y sobre todo sean transparentes y que no se puedan manipular, porque en el fondo el fantasma de la corrupción pues siempre está detrás de todas bueno, de la mayoría de las instituciones públicas y sobre todo políticas. Entonces, esos serían, a mi modo de ver, un poco los grandes adjetivos que pueden tener los indicadores, que sean pertinentes, que sean aceptados por todos, que sean entendibles por la mayoría de los ciudadanos, que sean expertos o no, fácilmente supervisables y sobre todo resistentes a la manipulación, que no sean, bueno, pues que no sean susceptibles de ser manipulados y que den una imagen errónea de las metas que se quieren alcanzar y sobre todo de las métricas que se utilizan. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias a todos. El siguiente. Gracias, Lorena. Muchas gracias a ti, Lorena y Teresa. Creo que justo era el turno de Pablo Manzano, pero creo que justo se le ha caído la señal, así que vamos a alterar el orden y le damos a dar la bienvenida y el pase a nuestro compañero, el doctor Yandy Rodríguez Bueto. Él es experto en sistemas de información geográfica para la gestión integral del riesgo de desastres. Yandy, recuerda que 5 minutos para plantear tu mirada respecto al tema que nos ha presentado Teresa y luego, siempre moderación mediante, tus 2 preguntas. Bienvenido, Yandy. Adelante. Sí, bueno, primero, sí me escuchan bien, ¿verdad? Vamos a confirmar que hay audio bien, Sí, porque a veces perfectamente. me traiciona o el micrófono o la internet. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo, y lo tengo que decir así, es la primera vez que participo en evento de esto directamente,
Y no solo agradecer por la participación, sino también agradecer por el tema que de alguna manera me saca un poco de mi, vamos a decir, zona de confort, ¿no? Y además creo que es sumamente interesante. Y como bien dijo Lorena, yo tengo una experiencia un poco más, ahora sí que de la parte de la aplicación de las tecnologías y de la inteligencia artificial en el tema de la gestión de riesgo de desastre y también vinculado un poco a la parte de la planificación y del ordenamiento de los elementos, ¿no? del espacio. Y justamente en los últimos años he trabajado mucho más enfocado en el tema no solo de las ciudades, sino de los asentamientos humanos, ¿no? Porque aquí el principal elemento es entender que en la concepción de ciudad, y voy a empezar con eso mi participación, difiere de un lugar a otro, ¿no? Aun cuando hay estándares para clasificar los asentamientos humanos en ciudades o no ciudades, zonas urbanas o no urbanas, pues básicamente el concepto que tenemos de ciudad pues, puede diferir de un sitio a otro. Y lo que en Europa se considera ciudad, quizás en América Latina, en África o en Asia, pues difiere un poco el concepto de ciudad. Y eso nos lleva justamente a pensar que la intervención y la idea que tenemos de ciudades sostenibles pues va a cambiar y a variar dependiendo del contexto en el que estemos analizando la ciudad básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un problema muy grande y el problema grande que tenemos es que estamos intentando trabajar y construir ciudades sostenibles sobre algo que ya tenemos históricamente construido muchas veces, ¿no? Entonces, agarramos algo que ya existe y si queremos irnos lo más atrás que querramos, Mesopotamia, India, China, el Imperio Romano, lo que quieran, ya hay cosas construidas y sobre esas cosas construidas, sobre esa infraestructura que ya existe, se queremos aplicar de alguna manera esta concepción de sostenibilidad que tenemos y que aprendemos y que además, como bien ya han dicho los demás locutores, vamos construyendo sobre la experiencia aprendida día a día, porque eso es otra cosa que hay que entender. O sea, la sostenibilidad, si bien tenemos un concepto quizás preestablecido, pues es algo dinámico, es algo que se va construyendo también con el día a día. Entonces tenemos dos, vamos a decir, inconvenientes importantes. Primero, que ya tenemos algo que existe históricamente y que se, está y que se construye además de una manera diaria, porque las ciudades son dinámicas y se construyen diariamente. Y segundo, queremos construirlo con un concepto que también vamos aprendiendo y que vamos asimilando en la medida en que vamos avanzando en esa construcción. Entonces, ahí entramos en el dilema de qué elemento agarramos, por decirlo de alguna manera, para tener como estándar o como paradigma de, primero, ciudad, segundo, sostenibilidad. Y en ese sentido, nosotros que estamos en América Latina, ¿verdad? Y el Caribe, acá en esta zona un poco, vamos a decir, bueno, un poco no separada por todo el Atlántico de la parte europea, tenemos justamente el dilema de copiamos experiencias que ya tienen cierto nivel de adelanto y que la doctora María Teresa ha mencionado de una manera muy, digamos así, espectacular, por así decirlo, o agarramos esas experiencias, las aprendemos y las adaptamos a nuestro contexto y a nuestra ciudad. Entonces ahí tenemos otro, desde nuestra visión de, digamos así, de América Latina y el Caribe, tenemos otro dilema, ¿no? Que se agrega justamente a los otros anteriores, que es, tenemos algo construido, con un concepto de sostenibilidad, y queremos entonces unir eso y aplicarlo a nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, el análisis se complejiza un poco, ¿no? Y aquí es donde desde nuestra experiencia, el aplicar la inteligencia artificial, los sistemas de información gráfica, y todas las herramientas, como bien mencionó Gonzalo y como bien mencionó María Teresa, no son más que herramientas que nos facilitan una parte del análisis,
pero al final la toma de decisiones es nuestra como experiencia, vamos a decir, colectiva y como experiencia personal. Aquí es donde agarrar esas herramientas, meterlas a la licuadora, voy a usar ese término para ser coloquial, meterlas a la licuadora que nos dé un licuado, por así decirlo, pero ya nosotros vemos si el licuado nos gusta o no y nos satisface o no. Entonces ahí es donde tenemos que, de alguna manera, introducir nuestra experiencia y nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque, y yo tomo una nota aquí, la, la herramienta no tiene la parte sentimental y no tiene la parte quizás experimental a la hora de tomar la decisión. Y no podemos separar la toma de decisiones de la parte vivencial nuestra y la percepción social, porque al final, una cosa que necesitamos entender también es que las ciudades son un elemento percibido y son un elemento que nosotros como persona y como comunidad necesitamos percibir, necesitamos entender. Y nosotros que aplicamos todas estas herramientas de percepción remota, de estimación gráfica, el modelo nos da una cosa, pero después tenemos que ir y decirle a la persona, a ver, la ciudad, a la ciudadanía, ¿te convence eso? ¿Te gusta? ¿Tú crees que es eficiente? ¿Tú crees que es lógico? Y me dicen, no, eso no nos sirve. Ah, bueno, o sea, ¿qué le metemos? ¿Qué le ponemos? Sirva y para que justamente como sociedad nos sea útil a los efectos de lo que queremos lograr y lo que queremos implementar, ¿no? Y ahí es donde entra el último punto que yo tomé, que fue la voluntad de hacer y el querer hacer como parte del proceso de lograr una ciudad sostenible a los efectos de tener esta idea que muy bien describió María Teresa al inicio, de qué consideramos como ciudad sostenible, ¿no? Entonces, bueno, llegué los 5 minutos porque puse un temporizador, porque si no, hablo mucho y me paso del tiempo. Muchísimas gracias, Yandy. Muy clara la exposición. Creo que también algo que es bueno que sepa nuestro público es que no es que todos sean expertos en ciudades, pero siempre el eje central es poder debatir sobre un tema que nos atraviesa de una u otra forma. Entonces es sumamente importante lo que planteas. Yandy, tienes espacio para tu primera pregunta. Sí, justamente la primera pregunta va a esa parte última que toqué, que es justamente, y es desde tu idea, María Teresa, de tu experiencia, ¿cómo podemos incluir o de qué forma podemos hacer más eficiente la inclusión de la percepción social del ambiente? Yo le puse ambiente urbano, citadino, esa estructura que es una ciudad, en el logro de una ciudad sostenible. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos incluir esa parte de cómo la gente percibe su espacio en la sostenibilidad de los ambientes, vamos a decir, de las ciudades? A ver, si he entendido bien, es cómo las personas pueden percibir, cómo perciben su ciudad, o es que no he entendido bien. A ver, hay una parte importante que es cómo la sociedad percibe su ciudad, la ve, la siente, y ese elemento hay que incorporarlo de alguna manera a la ciudad sostenible, porque si no, ¿para qué hacemos la ciudad sostenible? De alguna manera para la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos, o desde tu experiencia, cómo podemos incluir esa parte de la percepción social de las ciudades dentro de todo el proceso de construcción de una ciudad sostenible? Pues mira, Ahora sí, adelante. sí, hay una herramienta que es muy interesante, que se llaman los laboratorios vivientes, los Living Labs. Los Living Labs están funcionando en muchas ciudades. Bueno, pues por ejemplo, en ciudades de Irlanda y del Reino Unido, donde se quiere implantar todo lo que es la economía circular. Entonces, hay observatorios de economía circular. ¿Por qué? Porque muchas veces se quieren implantar soluciones sin consultar a ciudadanos, sin tener esa percepción de la ciudad. Los laboratorios vivientes y, bueno, que se llaman Living Labs en inglés, es ese espacio donde se puede
plantear soluciones adaptadas para problemas y para retos de la ciudad. Y desde ahí se puede analizar o se puede tener una pequeña idea de cuál es la percepción que puede tener ciertas soluciones que se quieren implantar en una ciudad. Estos laboratorios vivientes yo creo que tienen que ser algo que cualquier ciudad que quiera iniciar este tipo de transformación a la hora de renovarse, como tú has dicho, las ciudades ya están ahí de hace muchísimo tiempo, y ya lo habíamos hecho mal hace muchísimo tiempo, todas estas calles llenas de coches y demás, todo el diseño urbanístico de los años anteriores nos han metido el coche en todos los sitios y los peatones apenas tenemos espacio para movernos. Lo que estamos haciendo ahora es intentar revertir ese mal diseño que anteriormente se había hecho bueno, por otras políticas. Entonces, esa percepción yo creo que depende, pues mira, depende del lugar en donde te encuentres, de la ciudad en donde estés. Si voy a hacer referencia a la ciudad de los 15 minutos, que es un modelo de diseño, bueno, pues que tiene una cierta controversia, porque todo esto de la sostenibilidad y del diseño urbano es muy político. Entonces, cuando hay una solución que lo proponen desde una área, o sea, desde una parte de la sociedad que se politiza y entonces, bueno, pues a lo mejor se polariza, ¿no? Pero esa percepción de una ciudad de 15 minutos o de proximidad, que las hay incluso de 1 minuto, de 5 minutos, como Estocolmo, son esa ciudad que te permite pues vivir, trabajar, tener tus actividades de ocio, tener las actividades de educación, la salud, aprovisionarse de alimentos y demás actividades, pues a 15 minutos andando. Entonces, esa percepción de esa ciudad indudablemente es mucho mejor que cualquier otra en la que necesites utilizar los transportes públicos y que pases a lo mejor pues más de media hora en el metro, en el autobús, esperando bajo la lluvia, el bus que nunca llega, el autobús que se ha parado, el atasco que hay aquí. Hay estudios sociológicos hace mucho tiempo en el que bueno, pues se pensó por qué las personas no utilizaban los autobuses. Y entonces, bueno, pues sociológicamente y psicológicamente los resultados han dado que genera muchísimo estrés, genera muchísima ansiedad porque no depende de ti el que llegues a la hora al trabajo, sino que depende del conductor, del tráfico, de lo rápido que vaya, de lo inspirado que esté, etc. Entonces, son percepciones muy subjetivas, querido Yandy, que creo que son muy interesantes porque son a nivel de conducta, de comportamiento, y que son muy interesantes para analizar y que creo que en todo lo que he dicho antes no lo había analizado y no lo había abordado, así que te agradezco que me lo hayas preguntado para poder analizarlo con más detenimiento, pero bueno, si mi respuesta ha conseguido satisfacer tu curiosidad, pues me alegro. Fantástico, Teresa. Yandy, todavía tienes tu segunda pregunta para plantearle a Teresa. Sí, sí, la respuesta estuvo, yo creo que muy interesante también y abre justamente un panorama o una perspectiva bastante importante sobre el tema de la percepción, ¿no? La segunda pregunta va un poco más enfocada a, a esta famosa frase de quizás divide y vencerás. ¿Y por qué lo digo? Porque teníamos un profesor de la universidad que decía que el desarrollo sostenible era más fácil lograrlo en pequeñas comunidades, donde todos como que nos pusiéramos de acuerdo, tuviéramos un bien común, bien, o sea, muy enfocado y demás. Y aquí
la pregunta es justamente está enfocada en eso. Es, desde tu perspectiva, ¿sería más correcto, bueno, correcto no es quizás la palabra fácil o de implementar, el desarrollo sostenible en pequeños sectores de una ciudad, usando la ciudad como sus partes, o en toda una ciudad desde el punto de vista, vamos a decir, completo y complejo, en el sentido de quizás separar las ciudades por partes, por elementos, y lograr una interconectividad entre ellas, o simplemente analizar la ciudad como lo que es, todo el conjunto de, de sus características y de sus condiciones. Y exactamente lo que quería preguntar a eso, o sea, en tu experiencia, ¿dónde ha existido mejores resultados en la aplicación de los elementos para lograr ciudades sostenibles en diferentes Teresa. contextos? ¿No? Pues yo comparto contigo ese dicho de divides y vencerás. Lo digo mucho, de hecho, pero lo digo en el lado opuesto. Siempre digo, la unión hace la fuerza. Entonces, a tu pregunta sobre cuál sería la manera más correcta, a mi modo de ver, la manera sería de una manera holística en la ciudad en su conjunto, abordando todos los problemas al unísono y de una manera holística. Siempre se puede, evidentemente, como expuse al principio, utilizar ciertas zonas como sandbox regulatorio, zonas en donde a lo mejor se puede experimentar, llevar a cabo innovación social, innovación ambiental en ciertas zonas de una ciudad, bueno, pues que a lo mejor permitan más fácilmente llevar a cabo este tipo de experiencia. Pero a mi modo de ver, las soluciones tienen que ser global de toda la ciudad, incluso no solamente de la ciudad, sino también del área metropolitana. Considerar que la ciudad no tiene límites, que está interconectada con todo lo que son las zonas periurbanas, con las zonas rurales de las que se suministra a nivel de alimentación, de servicios, incluso a nivel regional, porque se sabe que los mejores resultados de la implantación de la economía circular no es a nivel de la ciudad, sino a nivel de la región. Se necesita más espacio, se necesita una simbiosis industrial mucho más amplia para que, por ejemplo, la economía circular en un área funcione correctamente. Entonces, el segregar los silos, incluso a nivel de departamento, incluso a nivel administrativo. O sea, muchas veces pues, está el consejero de Cultura, el consejero de Medio Ambiente, a nivel de ayuntamientos, el consejero de Educación, y cada uno lleva a cabo políticas un poco pues, para ponerse la medallita y que, bueno, pues muchas veces ni siquiera hablan entre ellos, colaboran, coordinan, encuentran sinergia entre todas las políticas que a lo mejor quieren desarrollar. Entonces, la unión hace la fuerza. Creo que el ámbito geográfico, el ámbito espacial, tiene que ser la ciudad en su conjunto, incluso más allá a nivel de, bueno, pues de aglomeración. Hay ciudades enormes e incluso incluyendo todo lo que son las zonas periurbanas que cumplen una función fundamental a la hora de la absorción del CO2. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el agua potable viene de un lago que está pues a unos cuantos kilómetros. Entonces, ellos han preservado la naturaleza alrededor de ese lago. No sé, se llama el lago Gypsy o algo así. Y bueno, pues fundamental para ellos es garantizar que
el bosque está conservado, que no está deteriorado ni hay deforestación, para garantizar el agua potable que suministra la ciudad de Nueva York, una de las fuentes del agua potable de Nueva York. O sea que va mucho más allá, el ámbito geográfico va más allá, y a nivel administrativo pues también tiene que haber una coordinación y tiene que haber una unión, una comunicación, un diálogo continuo entre todos los departamentos que gestionan la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias Teresa por tu respuesta. Les voy a repasar brevemente quiénes nos estuvieron acompañando hasta aquí. Lamentablemente el doctor Pablo Manzano no ha vuelto a conectarse, entiendo que puede haber tenido algún problema de conectividad porque hasta hace unos 15 minutitos lo teníamos en la sala con nosotros y era el último panelista que le tocaba intervenir, así que si nos está escuchando Pablo, le damos un fuerte abrazo, sabemos que estuvo todo el tiempo con nosotros conectado y entendemos que con los cortes programados que tienen allí en el Ecuador energéticos, a veces se hace difícil mantener la señal todo el tiempo en directo. Así que un abrazo grande para Pablo. Les cuento que hoy escucharon a María Teresa Pérez Martín, experta en ciudades sostenibles, también a Susan Smith Pinto, experta en educación ambiental, al profesor Gonzalo de la Fuente de Val, experto en paisaje e intervención socioambiental, a la doctora Lorena Giró Herrera, experta en sostenibilidad ambiental y regenerativa. A Pablo no lo pudieron llegar a escuchar, fue nuestro anterior experto que estuvo en el Academy, él es experto en turismo rural sostenible, y recién al último al doctor Yandy Rodríguez Cueto, experto en sistemas de información geográfica para la gestión integral de riesgo de desastres. El momento que van a tener ahora es de escuchar la conclusión final por parte de nuestra expositora central, María Teresa, en función de haber oído todo el intercambio a lo largo de estas casi 2 horas. Este es el momento que tienes para hacer tu conclusión durante 5 minutos y le anticipo a nuestra audiencia que las memorias al completo de todo lo que fue esta actividad van a estar disponibles para su descarga gratuita, las estaremos publicando. A quienes no pudieron oír de manera total la sesión pueden repasarlo una vez concluida, así que no se preocupen por ello. Así que bueno, le vuelvo a pasar la palabra a María Teresa para que durante los próximos minutos puedas concluir y plantear tu mirada final sobre el tema abordado y sobre lo que has podido compartir con el resto del panel. Bueno, pues a mí me gustaría mucho agradecer de nuevo al Fondo Verde por esta oportunidad, por este Academy, que ha sido, yo creo que ha sido bastante interesante. Quisiera agradecer también a todos aquellos que nos han escuchado y todos los que nos van a escuchar, porque bueno, pues este evento ha sido grabado, entonces será difundido. Y sobre todo, bueno, pues quería agradecer a todos mis compañeros por todas sus contribuciones enriquecedoras. Yo no me considero experta en ciudades sostenibles, me considero una aprendiz de ciudades sostenibles e inteligentes. Quizás mi visión haya sido demasiado optimista, pero es algo que me caracteriza como persona. Considero que el mensaje que nosotros tenemos que difundir es un mensaje de esperanza, de solución, siempre, bueno, siendo realistas también del estado actual del planeta, de nuestras ciudades, de nuestros entornos y incluso del ser humano. Que sufre, bueno, pues todas las consecuencias de la contaminación a nivel físico y también a nivel mental. Entonces, bueno, pues siempre quiero dar un halo de luz en todo lo que es la sostenibilidad a nivel ambiental y social, porque es una manera también de que todos nos podamos comprometer. Si todo es complicado, feo y difícil, pues prácticamente ninguno nos vamos a levantar del sillón para actuar. Me ha enriquecido mucho las contribuciones de mis compañeros, me ha gustado especialmente Susan y toda su labor
de terreno en la construcción de parques naturales en los centros urbanos, porque bueno, pues muchas veces hay que ponerse a hacerlo con las manos, ¿no? Directamente remangarse las mangas y trabajar en ello. A la profesora y a la doctora Lorraine Giraud también le agradezco bueno, pues su perspectiva y sobre todo su lado analítico a la hora de dar en el clavo con respecto a la importancia que tienen los indicadores, las métricas, las metas en la medición de todo lo que es esta transformación hacia la sostenibilidad. Agradezco también al doctor Gonzalo de la Fuente bueno, su inspiración a todos los niveles, y me quedo con el yin y el yang que forman parte de la unidad. No solamente todos tenemos que tener ese doble tipo de energía para tener ese equilibrio energético a nivel personal, pero también a nivel de humanidad y a nivel de sociedad. Y bueno, pues al doctor Yandy Rodríguez le agradezco también su percepción sobre las ciudades. No nos ha hablado quizás de su labor desde la gestión inteligente bueno, sistema de geovigilancia a nivel planetario, que creo que es a lo que se dedica y que forma uno de los instrumentos más importantes a la hora de llevar a cabo todas las políticas de resiliencia y de lucha contra cambio climático. Nada más que decir, solamente agradecer a todos por estar ahí, por escuchar y por haber participado. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber seguido la transmisión, a todos aquellos que hayan podido seguirnos, bueno, y compartido la actividad, les agradecemos también. Gracias Teresa, Yandy, Gonzalo, Lorraine, Susan y Pablo y Marcos detrás de la sala, compartiendo la transmisión desde el primer minuto. Los esperamos a la Academy, seguramente tenga lugar dentro de 2 meses aproximadamente, así que estén atentos para el próximo tema, siempre temas ambientales urgentes para el debate colaborativo y aquí colegiado de nuestro equipo de profesionales y expertos. Gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima actividad. Y cualquier inquietud que tengan, contáctense por nosotros, déjenos comentarios que nuestros compañeros a cargo de la comunicación allí en redes estarán atentos a responder cualquier inquietud o comentario que tengan que realizarnos.